Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más. Bueno, el día de hoy estamos empezando, bueno, no hoy, este, ya hemos empezado el libro de Isaías el día viernes y bueno, el día de hoy toca seguirle dando continuidad, ¿no? El día de hoy, martes 1 de agosto, corresponde la lectura y el devocional de Isaías 18:22. Sin embargo, no haré tanto un repaso, sino que voy a hablar un poquito acerca del contexto del cual rodea un poco el libro de Isaías, ¿ok? Para esto tenemos que tener en cuenta que muchas veces en el Antiguo Testamento los nombres de algunos personajes o de la gran mayoría de los personajes nos dan un referente acerca de lo que van a hacer, nos dan un referente acerca de cuál va a ser su propósito, su misión dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y efectivamente no es la excepción con Isaías, el cual su nombre significa Jehová es salvación. Y el profeta Isaías se dedica, bueno, es un profeta, como ya lo hemos mencionado, y se dedica a denunciar las injurias o se comienza a denunciar todos los pecados del pueblo de Israel. Y bueno, para poder comprender un poquito acerca de la literatura de los profetas y en la gran mayoría, bueno, quiero centrarme en Isaías, acerca de que tenemos que tener en cuenta algo llamado como los pactos. Pero antes, voy a enseñarte un poquito acerca de cuál era el rol del profeta. Nosotros muchas veces, ¿cuáles son algunas connotaciones que no son las más acertadas al respecto de los profetas? Muchos llegan a pensar de que el profeta es un vidente, es alguien que solamente se dedica a ver el futuro. Y eso eran los profetas, pero en los pueblos paganos, no eran los profetas de Dios. Y eso ocurre mucho en los contemporáneos, ¿no? Del día de hoy que se hacen llamar supuestos profetas y hablan del futuro y todo eso, cuando ese no era la connotación bíblica del profeta. El profeta en el Antiguo Testamento, a lo que se dedicaba o a lo que nosotros podemos encontrarlo, es como un predicador, es como un maestro, y es un predicador feroz. De hecho, muchas veces hemos leído en el libro de los reyes, de las crónicas, que los reyes llegaban a llamar a los profetas y le decían, oye, ¿me levanto contra tal pueblo o no me levanto contra tal pueblo? ¿Tú qué opinas? Ellos esperando a que el profeta hablara acerca del futuro. Y hemos visto que en algunos casos, tales como, me parece que es el profeta Ageo, que le dice, ni vayas porque por tu pecado van a ser condenados y condena, o sea, no solamente le dice el futuro, ¿no? Sino que le dice, el pueblo de Israel ha pecado, por lo tanto van a perder la batalla. Y el profeta Ageo, si te das cuenta, hablaba del futuro, pero la enseñanza central era predicar y atacar la inmoralidad del rey. Entonces eran maestros y eran predicadores sin tapujos y eran grandes maestros, realmente en su gran mayoría eran muy buenos maestros. ¿A qué grado eran buenos maestros? Pues hacían algunos ejemplos, ¿no? Hacían algunos ejemplos para que la gente entendiera sus mensajes, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, cuando vemos de que va a la casa del alfarero y agarra una vasija y como buen maestro agarra y hace ilustraciones al respecto, ¿no? Agarra esa vasija y la rompe y les dice al pueblo, ¿no? Así va a ser Israel si no se arrepiente. Entonces todo el pueblo decía, uy, ¿qué le pasó a este, no? Porque agarraba la vasija y la rompía, pero hacía una ilustración. Luego también vamos a ver en Isaías también que él se desnuda, se quita la ropa de silicio, se desnuda, y vemos que en su desnudez, pues, vemos que también quiere ejemplificar algo, ¿no? Que era de que así van a estar los pueblos etíopes y los egipcios ante los reyes que hacían, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la protesta? ¿Por qué los profetas hablaban o por qué los profetas condenaban tanto el pecado de Israel? Bien, ahora sí vamos a entrar con algo que son los pactos. Tenemos pactos condicionales y pactos incondicionales en el Antiguo Testamento. Es muy fácil identificarlos. El pacto incondicional es el cual Dios hace sin ninguna labor de por medio del humano. Por ejemplo, el pacto abrámico o el pacto de Abraham fue un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque solamente Abraham creyó.
no tuvo que hacer algo más para él obtener el favor de Dios. Abraham creyó y todo lo que conllevaba al pacto abrámico pues se hizo, ¿no? Una tierra, un hijo, una descendencia y bueno, también hay una, ¿no? Que es en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa ahorita todavía no se ha visto todo el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Si te das cuenta, wow, cuánto tarda en cumplirse esa bella promesa de Dios que es en Cristo Jesús. El pacto davídico es otro pacto incondicional, porque no se necesitó nada de David para que Dios hiciera un pacto. Cuando David ve el arca y dice el que le quiere levantar una casa a Dios, pero una estructura, Dios le dice que mejor él le va a levantar una casa a él. Y cuando le dice que le va a levantar una casa a él, es una descendencia. Y bueno, le dice que tendrá un reino siempre eterno, que traerá paz y más cuestiones. Y ese pacto es incondicional porque te das cuenta, Dios no le dijo, construyeme la casa, no, Dios le dijo, te voy a hacer yo una promesa a ti, vas a tener una casa o una gran descendencia, de la cual de ahí viene el Mesías, Jesús, que es el cumplimiento también del pacto davídico. Sin embargo, sí hay un pacto condicional, que es el pacto condicional. Dios hace si tú haces. ¿Cuál es el ejemplo del pacto condicional? El pacto mosaico, el pacto acerca de Moisés. Dónde lo podemos ver? Bueno, ese pacto mosaico lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en donde Dios le dice al pueblo de Israel, o bueno, Moisés le dice al pueblo de Israel que cumplan la ley de Jehová, que es buena, agradable y perfecta, y que si ellos la cumplen, tendrán bendición, no tendrán sequías, llevarán fruto, y etcétera, etcétera. Pero también les dice, y si no la cumplen, hay otra contrapuesta. Si ustedes no cumplen la ley de Dios, entonces van a ser esclavizados, entonces van a sufrir, entonces van a tener hambre, entonces va a haber sequía, entonces no va a haber prosperidad. Pero si ustedes lo cumplen, va a haber prosperidad, va a haber esto, va a haber lo otro. Ese pacto, hermano, solamente es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Quiero aclarar eso. Entonces vemos que ese es un pacto condicional. Entonces, si te das cuenta, muchos profetas profetizaron de que si no se arrepentían de sus pecados, o si, permíteme reconvenir, si no se apartaban de su maldad y se apegaban a la ley de Dios, entonces no iban a vivir esa prosperidad y esas bendiciones de Dios. Si ellos vivían en pecado, había maldición. Si ellos vivían rectos delante de la ley de Dios, entonces iba a haber bendición. Entonces, vemos que los profetas en muchas ocasiones, ¿cómo supieron el futuro? Porque Dios ya lo había dado en Deuteronomio. Por eso muchos de ellos hablaron del futuro. ¿Por qué hablaron de que iban a ser esclavos? Porque lo dice Deuteronomio, que si ellos se apartan de la ley de Dios, iban a ser esclavos de otras naciones, iban a ser siervos de otras naciones, iba a haber violencia en ellos delante de otras naciones. Entonces vemos que los profetas enseñaron y siempre apuntaron al pacto mosaico, es decir, oigan, vamos a acercarnos a la ley de Dios para que vivamos en bendición. Oigan, no hagan esto para que tengamos la bendición. Oigan, apéguense a la ley. Oigan, dejen el pecado. Es toda la demanda de los profetas. Y bueno, y vamos ahora sí a empezar con Isaías. Isaías fue uno de los profetas más incómodos para el pueblo de Israel. Realmente el profeta Isaías fue un profeta muy incómodo. No eran nada gustosos sus mensajes. De hecho, lo que podemos notar es de que él profetiza en un periodo muy crucial de la historia de Judá y de Israel, porque era cuando eran los tiempos de prosperidad de Israel. Israel estaba bien en muchos sentidos. Entonces, cuando él empieza a profetizar de destrucción, de que iban a ser esclavos, de que no iba a haber alimento, de que se iban a secar, de que empieza a decir eso el profeta Isaías y empieza a hablar. Pero todo el pueblo decía, este está loco, no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Porque el pueblo se veía bien, se veía próspero. Pero Isaías hacía una referencia a que ellos no estaban cumpliendo la ley de Dios. Y les está diciendo que conforme ellos no están cumpliendo la ley de Dios, no iba a vivir esa bendición para siempre, sino que Dios iba a juzgar, a lo cual va a llamar el profeta Isaías el día del Señor, el día en el que el Señor emita su juicio en contra de él.
También vemos algo bien interesante de Isaías. Es uno de los profetas que profetiza a Israel y a Judá. Recordemos que estaban divididos el pueblo de Israel, pero también profetiza en contra de las naciones de los alrededores. Profetiza con los etíopes, con los asirios, profetiza la caída de Babilonia, profetiza a los egipcios, y vemos que va a los árabes, vemos que va a profetizar a los alrededores, a las naciones vecinas de Israel. Y fíjate, nada más para que te des una idea de un poquito de todo lo que ocurre, eh, fíjate cómo vemos ¿cómo se llama? La situación aquí. Isaías 1, y voy a leerte, voy a ver hasta dónde me detengo, pero voy a empezar desde el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Desde ahí ya vemos la condena del profeta. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Uy, desde ahí está diciendo que Dios conoce a su pueblo y sabe que no están bien. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si te das cuenta, el mensaje del profeta desde el capítulo 1 es fuerte, es confrontador, no es cómodo, es un mensaje incómodo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Gomorra, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vemos que ahí el enojo de nuestro Dios no es solamente en contra de su pueblo, en contra de los habitantes de Israel. De hecho, es en contra de los propios sacerdotes, porque no practicaban santidad. Vas a ver en uno de los capítulos, que me parece que es el, el, el 5, es el 5. Vamos a ver acerca del 5, de que va inclusive a clasificar a algunos personajes como emborrachadores, y de hecho era algo real, porque los sacerdotes, algunos estaban viviendo en corrupción, otros se embriagaban y así llevaban el servicio de Dios. Por eso la queja de Isaías es de que le estaban dando sacrificios. El pueblo daba sacrificios nada más para cumplir, pero no había un arrepentimiento del pecado. Y vemos que Dios estaba hastiado de eso. Y tercer lugar, los reyes de Israel. ¿Qué podemos ver en estos reyes de Israel? Que también rompían la ley de Dios. ¿De qué forma rompían la ley de Dios? Te voy a dar el ejemplo que se estaba viendo aquí. Según la ley, en Deuteronomio también, cuando Dios les habla, aún no había rey, porque toda el liderazgo de Israel estaba dado por Moisés, y luego el sucesor fue Josué. Vemos que Dios entabla algo acerca de qué debe de cumplir el rey. Y entre ello, de lo que debe de cumplir las misiones del rey, es de que tenía que tener una copia de la Torá, tenía que meditar en ella de día y de noche. Y vemos hay un montón de requisitos. Entre ellos hay dos requisitos interesantes, que es que su seguridad y su confianza no tenía que ser a favor de los caballos, sino que de Jehová. Es decir, ¿qué quiere decir esa ley? Que él no se iba a confiar de su poderío o de su poder, de su autoridad,
que él no podía echar mano de cuántos caballos, por eso el juicio en contra de David al haber censado a los soldados. Ese es el primero. Y el segundo es que no podían hacer alianzas políticas con otras naciones. Y ese es un punto fundamental en Isaías, porque vemos que los reyes estaban viendo a los etíopes y estaban viendo a los egipcios, estaban diciendo, oye, vamos a hacer una alianza como reinados. ¿Para qué vamos a hacer esa alianza para reinados? Para destruir a los asirios. Vamos a hacer, vamos a ir con ello. Y Dios lo había prohibido desde el principio. Entonces vemos el quebrantamiento de los sacerdotes, del pueblo y de los reyes. Todo estaba corrompido, hermano. Todo estaba corrompido y por eso Isaías estaba profetizando y por eso Isaías estaba enseñando, no abandonen la ley de Dios. Y ahora sí, vámonos ahora contra lo que nos toca, que son los versículos 18, 19, 20, 21 y 22. Estos capítulos lo que nos van a enseñar es acerca de las señales en contra de estos países, ¿no? De estas naciones, perdón. Fíjate, por ejemplo, en algunos, en el versículo 19, en el versículo 18 nos habla acerca de la profecía en contra de Etiopía. Fíjate que es, hay de la tierra, Isaías 18:1, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y que es brillante, el pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y los habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de llega cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se madura en los frutos, entonces quedará con poderosas las ramitas, cortarán y quitarán las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de la estatura, de elevada estatura y tez brillante, del pueblo teme su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Vemos en el capítulo 18 que va a haber un juicio contra Etiopía. Isaías está enseñando eso al pueblo, a los reyes, diciéndoles, no hagan pactos con Etiopía, porque va a ser un pueblo que va a perecer. Y lo mismo ocurre con egipcios, fíjate, capítulo 19, versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano, cada una contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vemos que estas dos naciones eran las dos principales naciones con las cuales Israel quería hacer alianzas y los reyes parecían tentados a decir, pues podemos levantarnos en contra de los asirios. E Isaías, ¿qué está diciendo? No hagas eso, no te corrompas. La fuerza no está en tus caballos, la fuerza no está en tus alianzas políticas, la fuerza está en el Señor. Están olvidando confiarse del Señor. Y Isaías, todavía recordando, les está diciendo, oye, confía en el Señor, porque en Deuteronomio Él nos dijo que si nosotros confiamos en Él, si nosotros confiamos en Él, Él es el que va a traer bendición. No te alíes porque eso es pecar, porque no es conforme a la ley, y entonces va a haber maldición sobre nuestra tierra. Y bueno, al final de los tiempos, o al final, bueno, no sé, al final de la profecía de Isaías, vamos a ver que efectivamente fueron entregados a las naciones de Babilonia, fueron entregados a las naciones de Asiria, ¿verdad? Vemos lo que vemos ahí. Pero también vemos ahí la gran condena acerca de que le está diciendo Isaías al pueblo que no busquen una relación con esas personas paganas.
Y muchas veces, hermano, muchas veces nos ocurre eso. Muchas veces somos como ese pueblo de Israel. Así como Isaías enfatizaba a la palabra de Dios dada en Deuteronomio, muchas veces, hermano, ¿qué sentido tiene de que busquemos el consejo en personas que no temen de Dios? Que confiemos en lo que las personas no temerosas de Dios nos dicen, en lugar de irnos y venir a la palabra y confiar en lo que la palabra nos dice, porque es lo que Dios quiere hablar a nosotros ahora en nuestros días. ¿Hay funciones principales en el libro de Isaías? Sí, pero aún es un llamado a nosotros de que si estamos viviendo una vida sin piedad, es momento de arrepentirnos y de regresar a los caminos del Señor. Si no estamos viviendo conforme a la piedad de nuestro Señor, es momento de que regresemos al Señor. Antes de que caiga calamidad en nuestra vida y regresemos al Señor, dijeran algunos, ¿no? Por las malas. Regresemos al Señor por las buenas. Y fíjate que es algo hermoso del versículo 20, del versículo 18 al 25. Vemos que empieza a hablar Isaías y empieza a hablar de que en Egipto y en Asiria y aún en Israel iba a haber una bendición. ¿Qué bendición? Que iba a haber un altar a Jehová, que se iba a adorar a Dios. En Egipto y en Asiria, sí. Porque te acuerdas que el nombre del profeta Isaías significaba Jehová es salvación o Jehová trae salvación. Bueno, pues acuérdate de que hay una promesa ahí, que es de que va a haber alguien que va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Va a haber un redentor. Isaías ya habló de él en el capítulo 7, en el capítulo 5, cuando vemos de que he aquí la Virgen concebirá y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo unimos con Mateo 1, ¿no? He aquí lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, vemos que dentro de todo el mensaje de arrepentimiento, siempre lleva también Isaías a decir, pero hay salvación en Dios, hay un redentor, hay una promesa, y nosotros, hermanos, ya tenemos esa promesa que es Cristo Jesús. Si no andamos en los caminos del Señor, si somos como este pueblo de Israel religioso que vive de apariencia, va y hacía su ofrenda y se retiraba y se olvidaba del Señor. Si vamos los domingos y adoramos a Dios, pero en los otros 6 días de la semana nos olvidamos de Él, creo que es momento de hacer un alto y creo que es momento de reconvenir nuestros caminos. Creo que es momento de que regresemos al Señor, porque podremos aparentar de que estamos cerca de Él, pero estamos muy lejanos de Él. Acuérdate que esa es la principal queja de Isaías, que Dios estaba hastiado del pueblo de Israel. No hastiemos al Señor con nuestros sacrificios banales. Vengamos al Señor con una actitud correcta de adorar, con una actitud correcta de glorificar su nombre, pero no solamente con los labios, como también vamos a ver, vemos en la queja de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, honremos a Dios con nuestros labios, que esto es bueno, pero que nuestro camino esté cerca. Amén. Y si no es así, te invito a la cruz. Isaías predicó una esperanza también. Predicó un redentor. Nosotros ya lo tenemos. Vayamos a Él. Vayamos a la cruz. Confesemos nuestro pecado al Señor. Arrepentámonos y volvámonos de Él. Es decir, demos la espalda. Amén. Te invito a que hagamos eso, hermano. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Estoy para servirte en lo que necesites. Dios te bendiga y bueno, seguimos aquí con más devocionales del libro de Isaías. Sigue leyendo tú. Adiós.